El diputado nacional Alejandro Cacase, que está en línea con nosotros para hablar de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Bueno, está muy convulsionada y revolucionada en estas últimas semanas, y ahora les vamos a contar por qué. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Pablo y Emiliano te saludan, ¿cómo andás? Buen día, Pablo, Emiliano, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, un placer, ¿qué tal? Igualmente. Bueno, hay un debate parlamentario de alguna manera, digamos, con esto de las comisiones, de tratar de avanzar con los bloques en las conformaciones de las comisiones en la Cámara Baja de la Nación. Y ¿por qué ha llegado hasta aquí la discusión? Bueno, vos nos vas a poder aclarar un poco a qué se debe y cómo se podría resolver, Ale. Claro, es importante explicar eso porque hay sin dudas mucha incertidumbre sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados, que ha sido convocada por el presidente de todo el Congreso, en verdad, a sesiones extraordinarias durante el mes de febrero, y hay 18 proyectos de ley que están presentados. Pero la respuesta está toda en el número. Es decir, hoy ni el oficialismo ni la oposición tienen un número para asegurar el funcionamiento de una sesión. Ya vieron lo que ocurrió con el presupuesto y luego con bienes personales a final del año, ya con la nueva composición. En una votación que fue la del presupuesto, la oposición tuvo mayoría. En la de bienes personales logró obtener mayoría el oficialismo, pero ninguno de los dos llegaba al número del quórum, ninguno tenía 129. Entonces esto hace que para poder funcionar una sesión o llegar a realizar una sesión tiene que haber consensos que se establezcan, porque si mañana simplemente decidiera alguien convocar una sesión especial, es decir, reunir las firmas como para pedir que haya sesión, pero no se asegura que haya quórum, eso podría claramente fracasar. Y ocurre que hay proyectos que son controversiales. Uno, sin duda, es el del Consejo de la Magistratura. En esto hay un plazo que cumplir. La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que marca que para el 16 de abril tiene que reformarse la composición del Consejo por entender que la actual es inconstitucional. Y en esto hay un proyecto que mandó el Ejecutivo, hay otros proyectos que hemos presentado desde la oposición, distintos diputados, y entonces, claro, hay que llegar a un consenso para poder establecer algo en común que reúne una mayoría. Mientras eso no ocurra, difícilmente se produzca una sesión. Yo creo que hay algunos temas de los que ha enviado el presidente que tienen mayor nivel de acuerdo. Uno es el caso, por ejemplo, de la nueva ley de HIV, que si bien hay discusión en algunos artículos, todos están de acuerdo en que tiene que haber una nueva ley. Entonces, este tipo de proyectos probablemente sea más fácil que se logre un acuerdo y antes de fin de mes podamos tener una sesión para tratarlos. Pero en los temas que son más controvertidos, como este que mencionaba del Consejo de la Magistratura, todo lo que tiene que ver con lo judicial, todo en lo que hay una alta confrontación política entre el oficialismo y la oposición, yo creo que vamos a ver ahora en febrero y posiblemente durante el resto del año también una Cámara con mucha más dificultad para sesionar. Porque además esta situación que marco lo vemos en las dos cámaras prácticamente, con mucha claridad en diputados, pero también en el Senado, donde el oficialismo, tras la última elección, perdió el quórum propio. Entonces, como sabemos, nuestro procedimiento de sanción de leyes exige sanción por las dos cámaras, entonces atravesar todo ese proceso para un proyecto va a ser dificultoso. Y en el Congreso hay que ver, claro, no solo lo que pasa de manera explícita con la sesión, sino lo que pasa por detrás, que es un poco lo que decían ustedes, el debate legislativo. Todos estos días ha habido debate, todos estos días ha habido trabajo en el Congreso. Yo ahora más tarde me voy ya para estar allá porque tenemos reuniones, porque está esto de la composición de las comisiones, pero todo responde a esa misma lógica. Es decir, hay mucho debate, mucha discusión, pero para poder llegar a materializar las decisiones necesariamente hay que establecer algunos acuerdos. Lo de las comisiones ni que hablar, porque ahí como se tienen que hacer en proporción al número de miembros que cada bloque tiene, la diferencia de 1 o 2 miembros en una comisión podría hacer la diferencia en que haya dictamen o no sobre un tema. Así que todo esto es lo que está un poco en juego y explica lo que está ocurriendo hoy en el Congreso.
Ale, te saco un ratito de la conformación de las comisiones y te pregunto puntualmente por la ley de humedales. Este contexto que en algún momento pierde, si mal no recuerdo, estado parlamentario en diciembre y bueno, y se hablaba de que podía llegar ahora a las extraordinarias. ¿Está en carpeta? ¿Tenés conocimiento de eso? Algo tan importante y que viene siendo tan reclamado, no solamente por quienes deberían accionar, sino que también por la sociedad. Sí, el tema humedales, yo sé que a nivel de la sociedad civil se habla mucho de la ley de humedales. Sí. Ahora, las leyes no son textos concretos que se deben lograr, ¿no es cierto? Con su articulado y demás. Por ahí se habla de la ley de esto, la ley de lo otro, como si fuera un paquete que hay. Claro. En realidad, para que haya ley, tiene que primero haber un dictamen de comisión y ese dictamen exponerse después al recinto. En el tema de humedales, había un predictamen que se había elaborado en un momento por las comisiones, es decir, una especie de acuerdo de texto. Estos temas a veces requieren la intervención de más de una comisión. No se logró el dictamen en eso, además con el cambio de la composición del Congreso todos los dictámenes se caen. Entonces estrictamente para que haya ley de humedales tiene que haber reuniones de todas las comisiones que tratan el tema y producir un texto, donde yo creo que todos están, estimo, digamos, por lo que he visto en las consultas, creo que es un tema en que todos están de acuerdo con brindarle protección, pero por ahí en la letra chica o en lo más fino, unos están de acuerdo en cierto nivel de protección, otros en otro, en cómo regularlo, y esos detalles hay que resolverlos, porque esos detalles hacen a que pueda efectivamente haber una ley, ¿no? Claro. Como te comentaba recién con el tema VIH, claro. Todos están de acuerdo que tiene que haber una nueva ley de VIH, pero bueno, había algunas diferencias en los temas de prevención, otros en las jubilaciones para los vulnerables, bueno, y hasta que no se resuelva todo eso en el texto y la ley no sale, ¿no? Entonces, de hecho, eso también eso tenía dictamen. El dictamen se cayó porque cambió la composición del Congreso el 10 de diciembre y bueno, ahora hay que volver a reunirse para poder dictaminar. Este es un poco todo el proceso que que los proyectos atraviesan hasta poder convertirse en ley. Ale, te pregunto por esto de lo que estamos hablando con respecto a las reuniones con Sergio Massa. ¿Es esta las reuniones que, digo, es con él la reunión de la que nos hablabas? ¿Es él el que está reuniéndose con No, tenemos varias. bloques? Mañana particularmente hemos creado un grupo de diputados de evolución de la UCR también para hablar por el tema Consejo de la Magistratura. Acá hay dos temas que son, digamos, el centro de atención, el foco de atención hoy. Por supuesto que se puede ir discutiendo en paralelo sobre muchísimas cosas, hay proyectos de incentivos económicos que el presidente ha enviado y que son partes extraordinarias, pero siempre es como que el foco de atención está en determinados temas. Hoy el foco de atención, diría, está en dos temas. Uno es el acuerdo con el FMI, porque como sabemos esto se ha venido desarrollando, negociando en los últimos tiempos. Hace tiempo el presidente había prometido el acuerdo plurianual que nos envió. Sabemos que es un tema de alto impacto, por supuesto, sobre la economía y sobre las finanzas públicas. Es un tema, lo de la renegociación de la deuda, que el presidente ha estado impulsando durante toda su gestión, sin todavía terminar de resolverlo. Entonces, este es uno de los temas de alta atención hoy en el Congreso, esperando que ese acuerdo venga, que estén los detalles, que lo trate el Congreso como marca la Constitución y la ley. Entonces, muchas de las reuniones, discusiones y demás son sobre eso. Y el otro es el que te mencionaba primero, el Consejo de la Magistratura. Sí. Porque en esto ocurre que ya hay dos declaraciones de inconstitucionalidad dictadas sobre la ley actual y la anterior. Es un tema que hay que reformar y sobre todo ocurre que la Corte ha marcado un plazo, es decir, ha dicho si para abril no se resuelve, vuelve a estar en vigencia la ley anterior, que era una ley que tenía 20 miembros, que la Corte Suprema presidía el Consejo, y esto obviamente tiene que ver con lucha de poder entre las instituciones y quién tiene mayor peso y demás. Entonces, como hay un plazo en esto, es un poco en lo que hay más
urgencia también y está concentrando un poco la agenda del Congreso en estos días. Sí. Ale, te pregunto por situación o comercialización de cannabis medicinal, si esto realmente está en apuros o quieren definirlo ahora, y si es cierto que la idea es definir ahora magistratura y que el acuerdo del FMI, te lo planteo desde la óptica de la oposición, ¿no? Es que pase para marzo. Bueno, lo del acuerdo del FMI nosotros estamos preparados para tratarlo cuando venga. Ajá. Y si viniera ahora lo podemos tratar ahora. Lo que pasa que eso de marzo que mencionas es porque el gobierno no lo tiene aún listo. Es decir, el gobierno hizo un anuncio de acuerdo que no era tal. En verdad lo que se había alcanzado era un entendimiento, como lo marcó el Fondo Monetario Internacional en su comunicado, que evitó el default, porque había un pago que tenía que hacer la Argentina, que si no se hacía caía en default, y el gobierno salió a decir que hacía el pago porque había acuerdo, pero la directora gerente del fondo dijo, seguimos negociando el acuerdo. Lo que marcaron es en qué línea se está negociando, cuál es, un poco anticipando las condicionalidades que el fondo exige en términos de reducción del déficit fiscal, reducción de la emisión monetaria, pero para que haya acuerdo tiene que haber una carta de intención, que eso no está firmado. Cuando eso esté, se va a poder enviar el detalle al Congreso, nosotros tratarlo y con eso que haya efectivamente acuerdo. Si eso llega mañana, nosotros estamos mañana. Si llega en marzo, estamos en marzo. Es decir, cuando esté, estamos dispuestos a discutirlo, ya anunciado Juntos por el Cambio que va a dar el quórum y también con un criterio de responsabilidad para poder tratar de resolverlo. Así que depende sobre todo de cuando el gobierno tenga listo el acuerdo. Y en lo que me preguntaste de cannabis, yo creo que ese es un tema que va a salir. Eso tuvo muy alto apoyo, fue de estos temas que, como te digo, había logrado dictamen y no se llegó a tratar sobre el final del año, pero descuento que se va a volver a producir el dictamen sobre este tema y va esa ley salir. En esto hay otras partes que están avanzando muchísimo, sin ir más lejos, Uruguay, en el tema de la inversión privada, incluso en ampliar del consumo medicinal al recreativo. Entonces diría que esto es algo en lo que es positivo, por ahí no es tan ambicioso como otras legislaciones, pero hay un alto nivel de consenso sobre eso. Bien. Bueno, Ale, te queremos agradecer por tu tiempo, la amabilidad de atendernos como siempre. Bueno, seguramente vamos a estar hablando porque hay temas y muchos que por supuesto son interesantes desde allí, desde la Cámara Baja. Un abrazo grande. Cómo no, abrazo para ustedes. Buena jornada, gracias.